La presidenta respondió el día de hoy en la mañanera a las declaraciones de Salinas Pliego durante el fin de semana. Explicó junto a su equipo por qué la supuesta carta que envió es falsa, está malinterpretándose y por qué lo que él comenta de que está dispuesto a arreglar el adeudo no corresponde con la actitud que ha tenido frente al gobierno. Vamos a escucharla. Ahora sí, Arturo. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Me refiero en esta ocasión a la carta del Grupo Salinas y lo difundido por este conglomerado empresarial. Al respecto, es fundamental precisar lo siguiente. Primero, es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución. Esto debido a que el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó. El grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo. No existe un documento firmado. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador me instruyó además que para avanzar en cualquier acuerdo no se podían condonar impuestos, solo se podían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió. Segundo, el adeudo de 2.700 millones de pesos que menciona haber pagado correspondían a otro juicio distinto de años anteriores y que no tiene relación con los adeudos que hoy están en discusión. Decir también que este pago derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, es falso que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo de mandar expedientes a un ministro de la Corte de aquella época, sencillamente porque nunca hubo ese acuerdo. También es falso decir que un ministro de la Corte guardó en un cajón más de 9 meses un expediente por un supuesto acuerdo. Este acuerdo nunca existió. No se explicaría por qué el ministro lo guardó ilegalmente en un cajón si no era porque tenía un acuerdo con el grupo empresarial. ¿Para qué? Para no resolver el pago de impuestos. Finalmente, es muy importante decir que los adeudos del grupo empresarial empezaron hace más de 17 años, desde hace 3 sexenios. Ninguno inició con los gobiernos de la transformación y en ninguno han querido pagar. El grupo Salinas falta a la verdad. Es cuanto. Buenos días a todas y a todos. Cabe señalar también que con relación a los escritos,
recientemente presentados ante el SAT, a los que alude la carta publicada. Estos escritos presentados por un par de empresas de este consorcio, involucradas con los asuntos de consolidación fiscal, no obtendrá una respuesta por el SAT debido a la manera en que acostumbran litigar presentando recursos para frenar el cobro y alargar los procesos legales. El SAT ha decidido esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte para darles respuesta. No obstante, es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción. No necesitan una reunión específica con la autoridad fiscal o cualquiera otra, ni una respuesta específica. Pueden hacerlo hoy mismo. Es cuanto. Con permiso. Bueno, pues esta es la información. Publicó el Grupo Salinas en sus redes sociales una carta que nos envió en octubre del 2024. En esa carta menciona que Arturo Medina había llegado a un acuerdo con ellos en la pasada administración, con el presidente López Obrador. Le pedí a Arturo que viniera para que explicara realmente lo que ocurrió. Nunca se llegó a ningún acuerdo. Y además, si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Además, publican dos documentos o la carátula de dos documentos que en días pasados se enviaron al SAT con lo que ellos dicen que deben pagar y están esperando una reunión con el SAT. No se requiere ninguna reunión con el SAT, no se requiere ninguna mesa técnica, sencillamente hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante, que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar, no se necesita ningún acuerdo. Entonces, es importante que hubiera esta aclaración porque parece como que hay falta a la verdad y es todo lo contrario. Entonces, sí queríamos dejar esto completamente claro a todas y a todos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver aquí. Vamos acá, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre estas declaraciones de Ricardo Salinas Pliego. Ya aquí se ha dado una postura muy clara, pero preguntarle qué es lo que usted está leyendo respecto a esta querer enredar y querer hacerlo de esta manera como lo hizo el fin de semana, si es una narrativa que quiere cambiar y hacerse la víctima como siempre se ha hecho. Bueno, primero, y es muy importante porque también hay que mencionarlo, están las declaraciones de Zedillo, un reportaje, una entrevista que le hicieron, en donde dice que en México no hay democracia y que nosotros estamos, nuestro movimiento, el que triunfó con el 60% casi de los votos en el 2024, y que el pueblo de México ha reconocido y sigue reconociendo, él opina que estamos acabando con la democracia. Que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia. México es un país democrático, es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia. La democracia se refleja también en las libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la presidenta, del expresidente,
la libertad de expresión al máximo. Nunca antes en nuestro país, digan lo que digan, había habido tal libertad de expresión. Nosotros que vivimos las épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el momento de mayor democracia en México y de mayor libertad. Eso para empezar. Hay absoluta libertad de expresión. Aquí no se censura a nadie. La secretaria de Gobernación no le habla a ningún medio para decirle, por favor, deja de hablar mal de este o del otro, o la Coordinación de Comunicación Social. Libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y no hay fraudes electorales. ¿Cómo fue el del 88? ¿Cómo fue el del 2006? ¿Cómo fue la compradera de votos del 2012? Hay democracia y hay libertad. El mejor momento de la democracia y de la libertad en nuestro país. Eso para empezar. ¿Qué libertad? ¿De qué libertad hablan ellos? La que no lleva ninguna responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. La libertad no puede ser que no se pague impuestos. La libertad tiene que ver con un Estado de Derecho y con cumplir con las leyes. La libertad no es aquella en donde cada quien hace lo que quiere, sino estamos en un marco de responsabilidades comunes que están establecidas en nuestra Constitución y en las leyes. Entonces, aquí hay libertad y hay democracia. Ahora, sobre el tema de el pago de estos impuestos, es muy importante que todas y todos sepan que son créditos fiscales, así se llaman, del 2008. O sea, 2008, ¿quién gobernaba México? Calderón. Del 2009, del 2010, del 2011, ¿no? Del 2012, ¿quién gobernaba México? Calderón. Del 2013, ¿quién gobernaba México? Peña. O sea, son querellas de aquella época. Ni siquiera son créditos fiscales del periodo del presidente López Obrador. Son de antes. Imagínense, con la corrupción de antes, y de todas maneras, pues era tanto lo que se debía, o tan fraudulento lo que hizo el Grupo Salinas, que desde entonces se les están cobrando esto que ellos hacían, que era utilizar las pérdidas de una empresa, incluso comprando una empresa, juntándolo con las suyas para evitar pagar impuestos. Bueno, entonces son querellas que vienen de hace tiempo. Mientras más pase el tiempo, pues más intereses tienen que pagar. ¿Qué se les puede descontar en su momento? Se les dijo, pues lo que dice el Código Fiscal, nada más. Como bien dice Arturo, se hicieron mesas técnicas con el presidente López Obrador, pero ellos se negaban a reconocer lo que en el 2008, 2009, 2010, hasta el 2013 se había planteado que debían. Y a la fecha es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pagar. ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado. Si quieren pagar,
que paguen. No, porque él dice, queremos pagar, pues paguen. Nada les impide pagar, nada, absolutamente nada. Que mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben, pues empiecen a pagar. Pero no han querido pagar. Entonces faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es, toma chocolate, paga lo que debes. Lo único que hemos dicho es, paga hoy, como diría aquel, hoy, hoy, hoy. Nada les impide comenzar a pagar, nada. Entonces, quieren pues victimizarse, no. Se llama Estado de Derecho. Libertad con responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La que implica una nación, un Estado que tiene leyes y que tiene una Constitución y que nadie puede violar. Entonces, que paguen. ¿Qué digo yo? ¿Quieren pagar? Paguen. Ahí están las oficinas del SAT. Ahí están las transferencias electrónicas que pueden hacer para pagar. Eso es todo. Si en un momento dado en estos adeudos fiscales, porque pues es dinero lo que se tiene que entregar, aclarar, transparentar, y que ellos estuvieran, por ejemplo, en la necesidad de poner en prenda o en, pues sí, para el pago, no sé cuál sea la palabra correcta, la propia televisora, ¿eso también se podría hacer? En el Código Fiscal, el Código Fiscal, si ustedes lo leen, viene exactamente cuáles son los procedimientos en caso de la resolución de la Corte. Es un proceso que no es de 2 días, 3 días, es un proceso que lleva su tiempo. Incluso en el proceso se le dan muchas oportunidades a las empresas para poder resarcir pues, la deuda que tienen. Entonces, ahí viene clarito cuáles son los pasos, qué pasos se tienen que seguir. Pero que no politicen un asunto que tiene que ver exclusivamente con el Estado de Derecho, con que se pague lo que deben desde el 2008, 2009, 2010, hasta 2013, que se pague.